Lección número 9 de la Escuela Sabática para Adultos, miércoles 28 de mayo. El título de la lección de hoy es Vino y Sangre. El tema central es la justicia divina y el juicio final, con un enfoque en la soberanía de Dios en el destino de la humanidad y la necesidad de restauración de un mundo corrompido por el pecado. El estudio de la lección de hoy se centra en Salmo capítulo 75, Mateo capítulo 26, versículo 26 al 29, y Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 al 12. Para una mayor comprensión, vamos a ver el contexto de estos capítulos y luego analizaremos los versículos. Empecemos. El Salmo 75 es un salmo de acción de gracias y confianza en la justicia divina, atribuido al director del coro y a Asaf. Para nosotros, los adventistas, este salmo no es simplemente una celebración de una victoria pasada, sino que tiene profundas implicaciones proféticas. Lo vemos como una declaración de la soberanía de Dios sobre la historia humana, su intervención en los asuntos de las naciones y su promesa de justicia final. En un mundo que a menudo parece caótico, donde la maldad prospera y la justicia parece esquiva, este salmo nos ofrece consuelo y esperanza. Nos recuerda que Dios es el juez supremo, que levanta y derriba reinos, y que al final, toda iniquidad será juzgada. Vemos en este salmo una anticipación del juicio investigador que nosotros creemos está ocurriendo en los cielos, y la certeza de que Cristo regresará para ejecutar justicia en la tierra y establecer su reino eterno. Es un salmo que nos llama a la humildad, a no jactarnos de nuestra propia fuerza, sino a poner nuestra confianza plenamente en el Señor, el único que puede juzgar con rectitud. Vamos a analizar cada uno de los versículos del Salmo 75. Versículo 1. Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias, pues cercano está tu nombre, celebran tus maravillas. En este versículo, expresamos nuestra gratitud a Dios. Sentimos un profundo agradecimiento porque su nombre está cerca, lo que significa que Él está presente y activo en nuestras vidas y en el mundo. Reconocemos y celebramos sus maravillas, es decir, sus obras poderosas y sus intervenciones divinas en la historia. Para nosotros, esto nos recuerda que Dios es un Dios cercano, que no nos abandona, y cuyas obras en la creación y la redención son dignas de toda alabanza. Versículo 2. Cuando yo escoja el tiempo oportuno, yo juzgaré rectamente. En este versículo, Dios nos habla directamente. Él nos asegura que en el momento que Él determine, en su tiempo oportuno, juzgará con rectitud. Esto es una gran promesa para nosotros. Nos enseña que, aunque la injusticia parezca prevalecer a veces, Dios tiene un plan y un cronograma perfecto para establecer la justicia. Para nosotros, esto apunta al juicio divino que está en marcha, donde cada caso es examinado con equidad y verdad. Versículo 3. Se disolvieron los moradores de la tierra y sus fundamentos, yo sostengo sus columnas. En este versículo, observamos la fragilidad de la humanidad y del mundo sin Dios. Cuando los hombres se apartan de los principios divinos, la sociedad se desintegra y sus fundamentos se debilitan. Sin embargo, la segunda parte del versículo nos da una poderosa esperanza: Dios mismo es quien sostiene las columnas de la tierra. Esto nos recuerda que, a pesar del caos y la maldad, Dios sigue siendo el soberano que mantiene el orden y el control. Su poder es lo que nos sustenta, y nos da estabilidad en medio de un mundo convulsionado. Versículo 4. Dije a los insensatos, no os jactéis, y a los impíos, no alcéis el cuerno. Este versículo es una amonestación directa de Dios a los insensatos y a los impíos. Nos dice que no debemos jactarnos ni enorgullecernos de nuestra fuerza o posición, simbolizado por alzar el cuerno. Esto nos advierte contra la arrogancia y la autosuficiencia, recordándonos que toda nuestra fuerza y éxito provienen de Dios. Como adventistas, entendemos que la humildad es una virtud esencial y que toda jactancia es vana ante el poder y la majestad de Dios. Versículo 5. No levantéis en alto vuestro cuerno, no habléis con cerviz erguida. En este versículo, se reitera la advertencia del versículo anterior. Dios nos exhorta a no levantar nuestro cuerno, es decir, a no exhibir orgullo o poder de manera desafiante. Tampoco debemos hablar con cerviz erguida, lo que implica arrogancia y obstinación. Esto nos llama a la mansedumbre y a la sumisión a la voluntad divina. Sabemos que el orgullo precede a la caída, y por ello, debemos cultivar una actitud de humildad y respeto hacia Dios y hacia nuestros semejantes. Versículo 6. Porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el engrandecimiento. Este versículo nos enseña una verdad fundamental: la verdadera exaltación no proviene de ninguna dirección terrenal, ni de nuestra propia fuerza, logros o conexiones. No viene de lugares geográficos o de esfuerzos humanos.
Para nosotros, esto significa que el verdadero ascenso y reconocimiento solo pueden venir de Dios. Nos recuerda que nuestra esperanza no debe estar puesta en lo que el mundo nos puede ofrecer, sino únicamente en el favor y la providencia divina. Versículo 7. Mas Dios es el juez, a uno humilla y a otro enaltece. En este versículo, la verdad central del Salmo se hace aún más clara: Dios es el juez supremo. Él tiene la autoridad final para humillar a aquellos que se enaltecen y para enaltecer a aquellos que son humildes. Esto nos llena de confianza en su justicia perfecta. Nos da la seguridad de que, al final, cada persona recibirá lo que le corresponde según sus obras y la condición de su corazón. Para nosotros, esto es un recordatorio de que debemos vivir con humildad y dependencia de Dios, confiando en que Él nos vindicará a su debido tiempo. Versículo 8. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mezcla, y el derrama del mismo, ciertamente lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Este versículo nos presenta una imagen vívida del juicio divino. El cáliz en la mano de Jehová representa la ira divina que se derrama sobre los impíos. El vino fermentado y lleno de mezcla simboliza la plenitud de la retribución que les espera. Para nosotros, esto nos recuerda que la justicia divina es inevitable para aquellos que persisten en la rebelión contra Dios. Es un mensaje de advertencia para los impíos, pero también una fuente de consuelo para los justos, al saber que el mal no permanecerá impune. Versículo 9. Pero yo anunciaré siempre, cantaré alabanzas al Dios de Jacob. En este versículo, el salmista, y con él nosotros, declara nuestra firme resolución. Anunciaremos siempre las verdades de Dios y cantaremos alabanzas al Dios de Jacob, el Dios de la promesa y del pacto. A pesar del juicio que viene sobre los impíos, nosotros nos mantenemos firmes en nuestra adoración y proclamación. Esto nos impulsa a compartir el mensaje de esperanza y de la verdad con el mundo, sabiendo que Dios es digno de toda nuestra alabanza y testimonio. Versículo 10. Quebrantaré todo el poder de los impíos, pero el poder del justo será enaltecido. En este versículo final, Dios mismo declara su soberanía y su intención final. Él quebrantará todo el poder de los impíos, es decir, su dominio y su influencia serán completamente destruidos. En contraste, el poder del justo será enaltecido. Esto nos ofrece una visión gloriosa del triunfo final del bien sobre el mal. Para nosotros, esta promesa es la seguridad de que, al final, los justos serán vindicados y reinarán con Cristo. Nos anima a vivir vidas de rectitud y a confiar en que nuestra fidelidad será recompensada en el reino eterno de Dios. En resumen, el Salmo 75 es para nosotros una poderosa declaración de la soberanía y la justicia de Dios sobre toda la creación. Comenzamos agradeciendo a Dios por su cercanía y sus maravillas, reconociendo que Él es el juez supremo que actúa en su tiempo perfecto para juzgar con rectitud. Se nos advierte que, aunque el mundo pueda parecer al borde del caos, es Dios quien sostiene sus columnas y mantiene el orden. El Salmo nos amonesta severamente contra el orgullo y la arrogancia de los impíos, recordándonos que el enaltecimiento no viene de fuentes terrenales, sino únicamente de Dios. Él es quien humilla y exalta. La imagen del cáliz de su ira nos advierte solemnemente sobre las consecuencias de la impiedad, mientras que el salmista, y nosotros con él, promete alabar a Dios por siempre. Finalmente, el Salmo culmina con la certeza de que el poder de los impíos será completamente quebrantado, y el poder y la gloria de los justos serán exaltados, asegurándonos la victoria final de la justicia divina. Es un salmo que nos llena de confianza en el carácter de Dios y en el triunfo final de su reino. Ahora vamos a analizar Mateo capítulo 26, versículo 26 al 29. Este pasaje es de suma importancia para nosotros, ya que describe la institución de la Cena del Señor, un rito sagrado que conmemoramos regularmente. Este evento tiene lugar en el aposento alto, la noche antes de la crucifixión de Jesús. Es la última Pascua que Jesús comparte con sus discípulos, pero más que una simple cena conmemorativa de la liberación de Israel de la esclavitud egipcia, Él la transforma en un nuevo pacto, un memorial de su propia muerte redentora y su futuro regreso. Para nosotros, este momento es la culminación de la vida de Jesús en la tierra, el punto donde su misión de salvación se cristaliza en un símbolo tangible. Entendemos que esta no fue una cena cualquiera, fue el establecimiento de un rito que apunta hacia atrás, a su sacrificio en la cruz, y hacia adelante, a su segunda venida. Es un momento de profunda intimidad entre Jesús y sus discípulos, lleno de significado profético y teológico, que nos invita a reflexionar sobre el gran amor de Dios y el plan de redención. Vamos a analizar los versículos 26 al 29. Versículo 26.
Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Este versículo nos muestra a Jesús estableciendo un nuevo símbolo. La Pascua judía que estaban celebrando, que conmemoraba la liberación de la esclavitud en Egipto, estaba a punto de ser reemplazada por una nueva conmemoración, la Santa Cena. El pan que él tomó, bendijo y partió, no es meramente un alimento físico. Nos enseña que este pan representa su cuerpo, un cuerpo que pronto sería quebrantado en la cruz por nuestros pecados. Para nosotros, este acto nos recuerda el sacrificio completo de Jesús, quien se ofreció a sí mismo para darnos vida eterna. Al tomar el pan, estamos aceptando humildemente su sacrificio y reconociendo que su cuerpo fue dado por nuestra redención. Versículo 27. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos. En este versículo, Jesús introduce el segundo elemento de la Santa Cena, el vino. El hecho de que Él dé gracias antes de ofrecerlo nos enseña sobre la importancia de la gratitud en nuestra relación con Dios. Nos invita a todos a beber de la copa, lo que subraya la inclusividad de su pacto. Su sacrificio es para cada uno de nosotros. Este acto nos hace reflexionar sobre la magnitud de su amor y el derramamiento de su sangre, para el perdón de nuestros pecados. Es un llamado a la unidad en Cristo, donde todos somos partícipes de su gracia redentora. Versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Este versículo es central para entender la Santa Cena. Jesús declara explícitamente que la sangre en la copa representa su sangre, la sangre del nuevo pacto. A diferencia del antiguo pacto que se basaba en sacrificios de animales, este nuevo pacto se sella con la sangre del propio Hijo de Dios. Esta sangre es derramada para remisión de los pecados, lo que significa que a través de ella somos perdonados y limpiados de toda iniquidad. Para nosotros, esto es una poderosa afirmación de la gracia divina y la suficiencia de su sacrificio. Nos recuerda que la única forma de obtener el perdón de nuestros pecados es a través de su sangre derramada en el Calvario. Versículo 29. Y os digo, desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. En este versículo, Jesús nos da una promesa y una esperanza futura. Nos dice que no volverá a beber del fruto de la vida hasta que lo beban nuevo con nosotros en el reino de su Padre. Esto nos señala la segunda venida de Cristo y la restauración final. Nos da la certeza de que habrá un tiempo en que estaremos reunidos con Él en su reino glorioso, compartiendo una celebración eterna. Para nosotros, esta promesa es un aliciente que nos impulsa a vivir con expectación y fidelidad, sabiendo que el propósito final de Dios es reunirnos con Él en un mundo sin pecado ni sufrimiento. Es la esperanza de la bienaventuranza eterna que nos espera. En resumen, para nosotros, los adventistas, Mateo 26, 26 al 29, es un pasaje fundacional que describe la institución de la Cena del Señor, un rito sagrado que resume el plan de salvación. A través del pan y el jugo de la vid, Jesús simbólicamente nos presenta su cuerpo quebrantado y su sangre derramada, sellando el nuevo pacto de gracia para la remisión de nuestros pecados. Al participar, nosotros no solo recordamos su sacrificio vicario en la cruz, sino que también anticipamos con gozo su segunda venida y la comunión perfecta que tendremos con Él en el reino de su Padre. Este pasaje nos invita a una profunda reflexión sobre el inmenso amor de Jesús, su sacrificio redentor y la gloriosa esperanza de su pronto regreso. Cada cena del Señor es un recordatorio de su amor pasado, su presencia actual y su promesa futura. Y por último vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 al 12. Apocalipsis 14 es un capítulo fundamental para nosotros los adventistas, ya que contiene el mensaje de los tres ángeles, el corazón de nuestra identidad profética, y nuestro llamado distintivo al mundo. Los versículos 9 al 12 presentan el tercer mensaje angélico, un mensaje solemne y de advertencia final antes de la segunda venida de Cristo y la siega de la tierra. Este mensaje se sitúa en el contexto del fin del tiempo, justo antes del regreso de Jesús. Es una advertencia urgente contra la adoración de la bestia y su imagen, así como la recepción de su marca. Entendemos que esta bestia representa un poder político-religioso apóstata que intentará usurpar la autoridad de Dios, y su marca será una señal de lealtad a ese poder, en contraste con la verdadera adoración a Dios manifestada en la observancia de sus mandamientos, incluyendo el sábado. El mensaje es una contraparte directa a la invitación del primer ángel a adorar al Creador, y contrasta con la apostasía global que culminará en el tiempo del fin. Es una llamada a la decisión final, a la fidelidad o a la apostasía, con consecuencias eternas.
Vamos a hacer un comentario de los versículos 9 al 12. Versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano. Este versículo nos muestra la seriedad de la advertencia. La voz a gran voz enfatiza la urgencia y la importancia de este mensaje final. Nosotros interpretamos que la bestia representa el papado, un poder religioso político que ha buscado usurpar la autoridad de Dios. Su imagen la entendemos como una forma de apostasía religiosa similar a la de Roma papal, que surgirá en el tiempo del fin, posiblemente en Estados Unidos, con una unión de poderes eclesiásticos y civiles para imponer prácticas religiosas contrarias a la palabra de Dios. Recibir la marca en su frente o en su mano significa una decisión consciente y pública de lealtad. En la frente, una aceptación intelectual y una convicción; en la mano, una participación activa y una sumisión a las prácticas de la bestia, especialmente en el contexto de un decreto dominical. Nosotros creemos que esta marca representa una señal de deslealtad a Dios al seguir mandatos humanos en lugar de divinos. Versículo 10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. En este versículo, se nos presenta la terrible consecuencia de adorar a la bestia. Nosotros entendemos que el vino de la ira de Dios se refiere a las 7 últimas plagas, que serán derramadas sin mezcla de misericordia sobre aquellos que han rechazado el mensaje de salvación, y se han unido a las fuerzas de la bestia. El tormento con fuego y azufre no lo interpretamos como un infierno de tormento eterno consciente para los malvados, sino como la destrucción final y completa por el fuego del juicio de Dios, que consumirá a los impíos hasta que dejen de existir. Creemos que este castigo será presenciado por los santos ángeles y del Cordero, lo que subraya la justicia de Dios y la vindicación de su carácter. Versículo 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Este versículo continúa describiendo la naturaleza irreversible de la destrucción de los impíos. Nosotros no interpretamos por los siglos de los siglos como un tormento eterno en un infierno literal, sino como un tormento cuyo resultado es eterno. El humo ascendente es una señal duradera de la destrucción completa y final. La frase "no tienen reposo de día ni de noche" la entendemos como la incesante presión y persecución que sufrirán aquellos que se nieguen a adorar a la bestia y a recibir su marca durante el tiempo del fin, pero también se refiere a la agitación y la condenación que experimentarán aquellos que se oponen a Dios. Creemos que este versículo es una advertencia clara sobre las consecuencias definitivas de la desobediencia. Versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este versículo es un contraste glorioso con los anteriores y nos da la clave para el tiempo del fin. Nosotros vemos en esta paciencia o perseverancia la característica distintiva del pueblo de Dios en los últimos días. Creemos que los santos son aquellos que han permanecido fieles a Dios a pesar de la intensa presión y persecución. La descripción "los que guardan los mandamientos de Dios" incluye todos los 10 mandamientos, sin excluir el sábado, que es una señal de lealtad a Dios como Creador. Y la fe de Jesús no solo significa tener fe en Jesús, sino también poseer la misma fe y obediencia inquebrantable que Jesús demostró. Nosotros entendemos que este versículo describe al remanente fiel de Dios que se mantendrá firme hasta el fin. En resumen, Apocalipsis 14, 9 al 12, es para nosotros, los adventistas, una advertencia profética urgente y un llamado claro a la fidelidad en los últimos días. El tercer mensaje angélico proclama las severas consecuencias para aquellos que eligen adorar a la bestia y recibir su marca, simbolizando la ira de Dios que se derramará sin mezcla sobre ellos, resultando en su destrucción final. Este pasaje nos insta a reflexionar sobre la naturaleza de la verdadera adoración y las implicaciones de la desobediencia. Sin embargo, no todo es condenación. El versículo final nos ofrece una poderosa descripción de los santos, aquellos que perseverarán hasta el fin, caracterizados por su paciencia, su obediencia a los mandamientos de Dios, incluido el sábado, y su inquebrantable fe de Jesús. Este pasaje nos motiva a mantenernos firmes en la verdad, a vivir una vida de obediencia y a confiar en la fortaleza que Jesús nos da para enfrentar los desafíos finales antes de su glorioso regreso. ¿Y cómo se relacionan estos textos bíblicos con la lección de hoy? Estos pasajes bíblicos, Salmo 75, Mateo 26, 26 al 29 y Apocalipsis 14, 9 al 12, se relacionan estrechamente con la lección,
ya que todos abordan temas centrales como la justicia divina, el juicio, el destino de la humanidad y la intervención de Dios. Aquí te explico la relación de cada uno. Número 1. Salmo 75, la justicia de Dios como juez. Este salmo proclama la soberanía de Dios como el juez supremo. Afirma que es Dios quien decide cuándo juzgará con justicia, humillando a los arrogantes y exaltando a los justos. Describe la copa de la ira de Dios que será bebida por los impíos. La lección inicia precisamente citando el Salmo 75, para establecer el fundamento de la justicia divina y el juicio final. Enfatiza que Dios es el juez supremo que humilla a los arrogantes y asegura la redención de los fieles. La imagen de la copa, o cáliz de la ira de Dios que los impíos beberán, se refleja directamente en la descripción del juicio divino en la lección. Por lo tanto, el Salmo 75 es una de las bases escriturales que sustenta la idea principal de la lección, sobre la naturaleza justa y soberana de Dios en el juicio. Número 2. Mateo 26, 26 al 29, el pacto de la sangre y el reino futuro. Este pasaje describe la institución de la Cena del Señor, donde Jesús toma el pan y el vino, identificando el pan con su cuerpo y el vino con su sangre del nuevo pacto, que es derramada para el perdón de los pecados. Además, Jesús dice que no volverá a beber de ese fruto de la vid, hasta que lo beba nuevo con sus discípulos en el reino de su Padre. Si bien a primera vista este pasaje no parece directamente sobre el juicio final de la misma manera que Salmo 75 o Apocalipsis, su relación con la lección es crucial para el concepto de restauración y el pacto de Cristo. La sangre del pacto, derramada para el perdón de pecados, es fundamental para la idea de la redención de los fieles que menciona la lección. Sin el sacrificio expiatorio de Cristo, no habría base para la redención o la restauración. La promesa de Jesús de beber el vino nuevo en el reino de mi Padre, se alinea directamente con el punto de la lección sobre la necesidad de restauración y la recreación sobrenatural de un mundo nuevo. Es en ese reino restaurado, donde los fieles participarán plenamente en la vida con Dios. Por lo tanto, Mateo 26, 26 al 29, proporciona la base del pacto que permite esa futura restauración para los creyentes. Número 3. Apocalipsis 14, 9 al 12, la advertencia del juicio y la perseverancia de los santos. Este pasaje describe la advertencia del tercer ángel sobre el juicio ineludible para aquellos que adoran a la bestia y reciben su marca, y la consiguiente ira de Dios que beberán. Contrasta esto con la paciencia y la perseverancia de los santos, que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 9 al 12, es un pilar fundamental para la lección en lo que respecta al juicio final y sus consecuencias. La lección lo cita directamente como un texto que revela la justicia de Dios y como nos ayudan los otros textos a entender estas cuestiones del juicio. La descripción de la ira de Dios y el tormento de aquellos que no obedecen se alinea con la seriedad del juicio divino presentado en la lección. Además, el énfasis en la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, complementa la idea de la redención de los fieles y contrasta con la actitud de los impíos que la lección critica. Este pasaje de Apocalipsis sirve para reforzar la seriedad del juicio para los que se oponen a Dios y la importancia de la fidelidad para los que esperan la restauración. En conjunto, estos tres pasajes forman una base teológica sólida para la lección. El Salmo 75 establece la autoridad de Dios como juez, Mateo 26, 26 al 29, introduce el pacto de Cristo como la base para la redención y la esperanza de un reino futuro, y Apocalipsis 14, 9 al 12, detalla las consecuencias del juicio para los impíos y la necesidad de perseverancia para los justos, todo lo cual converge en el tema de la justicia divina, el juicio final y la restauración para la humanidad. Vamos a responder la pregunta de la lección. ¿Qué revela el Salmo 75 sobre algunas de las cuestiones que están en juego en el juicio, y cómo nos ayudan los otros textos a entender estas cuestiones? El Salmo 75 destaca que Dios es el juez supremo, exaltando a los justos y humillando a los arrogantes. Mateo 26, 26 al 29, nos recuerda el pacto de Cristo, asegurando la redención de los fieles, mientras que Apocalipsis 14, 9 al 12, advierte sobre el juicio final, llamando a la perseverancia de los santos. Juntos, estos textos muestran la justicia, la gracia y la soberanía de Dios en el destino de la humanidad. En resumen, esta lección se centra en la justicia de Dios y el juicio final, destacando su papel como juez supremo y su soberanía sobre el destino de la humanidad. Utiliza ejemplos bíblicos para ilustrar cómo Dios interviene en la historia para castigar a los impíos y redimir a los fieles.
La lección critica la apropiación indebida del poder, la negación de la moralidad objetiva y la indiferencia ante los problemas existenciales, atribuyendo estos problemas a la naturaleza caída del ser humano. Finalmente, subraya la necesidad de una restauración divina completa, afirmando que solo Dios puede recrear un mundo libre de pecado, sufrimiento y maldad, donde la justicia y el amor prevalezcan eternamente. Si te ayudé a desarrollar tu lección de hoy, dale me gusta a este vídeo, compártelo con otros hermanos, suscríbete a mi canal, y activa la campanita para que no te pierdas la lección de mañana. Y si deseas tener este material en PDF para que lo puedas estudiar con más calma, lo puedes descargar en mi canal de WhatsApp. El link lo encuentras en mi perfil.